Estamos con Octavio Galarce, con quien hemos conversado en ocasiones anteriores a raíz de la experiencia de los madrugadores de esa corriente de vida de varones laicos. Hoy día lo hemos invitado a conversar sobre la acción de los laicos en la Iglesia, acción que cada vez toma mayor cuerpo, alguna importancia, pero que está siendo demandada por la Iglesia del siglo XXI de manera extraordinaria. Sin laicos en acción, sin laicos comprometidos que asuman roles de conducción, nuestra Iglesia no puede desarrollarse bien en el siglo XXI. Sobre esto queremos conversar con Octavio, quien en eso tiene algunas experiencias que contarnos. Gracias por estar con nosotros, Octavio. No, ¿de qué? Quisiera que conversemos de este tema y que podamos hablar de qué pasa con los laicos en el mundo de hoy, qué pasa con los laicos en la Iglesia, qué pasa con los laicos en Schoenstatt y lo que a ti te ha correspondido ver y hacer, que, según me comentabas, es algo interesante. A ver, lo primero que quisiera decir, yo participo en la diócesis de O'Higgins de Rancagua, donde vivo, por invitación del obispo, en dos instancias que me conectan con esa realidad más digamos, del laico metido en actividades de iglesia. Participo en el Consejo Pastoral de la Diócesis, por invitación del obispo, y luego de un sínodo que se hizo en Rancagua, duró 2 años, el obispo detectó, y así fue el resultado en general del trabajo realizado, que los laicos no estaban organizados en la diócesis. El obispo siempre dice, los curas están organizados, los diáconos, las religiosas, pero los laicos no están organizados, y es así. Y es así como en Rancagua yo participo en el Consejo Diocesano de Laicos, llevamos ahí ya 3 años funcionando y nos hemos dado cuenta, cuando empezamos a requerir así un poco de experiencia y gente que estuviera involucrada en eso, nos dimos cuenta que en la iglesia chilena prácticamente no hay organizaciones como la nuestra, así que los laicos dentro de la diócesis tengan una estructura, tengan una organización para de alguna manera servir de mejor manera a la iglesia y a lo que el obispo nos requiere. Y en Schoenstatt mismo también nos damos cuenta que los laicos, hasta el momento, yo diría probablemente se está produciendo un cambio importante con esto de que el Papa nos pide que los laicos asumamos roles más activos en la conducción de la Iglesia, pero también de parte de la central. En el caso de Schoenstatt también nos han pedido que los laicos asumamos roles más activos. En el caso concreto mío se manifiesta en que hace 3 años atrás me preguntaron si estaba dispuesto a trabajar con la rama de hombres específicamente, y tiene que ver con mi experiencia también en el caso de los madrugadores, de mi participación, de lo cual conté mi experiencia en algunas entrevistas anteriores, y también mi participación en Schoenstatt en la Federación de Hombres. Digamos, un poco por toda esa realidad, es que me preguntaron si estaba dispuesto y yo fui nombrado oficialmente a comienzos de 2015 como asesor nacional de la rama de hombres, un laico. Hasta el momento ese rol de asesor lo desempeñaba el padre Raúl Férez, por razones de edad, también de trabajo, él pasó a ser capellán de la rama. Ok, hasta donde entiendo, en general en Schoenstatt los asesores de ramas son consagrados. Esto sería un caso relativamente excepcional, porque tú serías asesor de una rama y tú no eres consagrado, tú eres un laico. Es exactamente. Yo creo que hay experiencias anteriores también que ha habido algunos laicos que han cumplido un rol como el que yo estoy ejerciendo en este momento, pero más bien como una cosa así más de apoyo. Y yo diría, me da la impresión que la LAF tiene también en este momento una persona que es de la Federación de Señoritas, que también es asesora. Y yo, en este caso mío personal, soy asesor nacional de la rama de hombres en Chile. Me da la impresión que también vendrán otras personas que es bueno y es necesario que se involucren, digamos, también en la conducción y que podamos votar desde nuestra mirada más, entre comillas, mundana, más del mundo en la experiencia de conducción, pero hasta ahora, ciertamente que los asesores eran prácticamente hermanas, los padres y en algunos casos también algunas fraudes. Me decías que hace 3 años que estás vinculado a esto y que acá has sido nombrado oficialmente, ahora en el 2015, como asesor de la rama de hombres. A lo mejor nos puedes contar qué ha significado para ti ser asesor de la rama de hombres, cómo te has podido desenvolver y tal vez después nos puedes contar un poco más de otras experiencias de laicos
chontatianos o de iglesia, funcionando con alguna independencia, autonomía o no, o con menos dependencia de la jerarquía o de los consagrados? Sí, bueno, para mí, digamos, no ha sido tan difícil porque en la rama de hombre me he encontrado con muchos madrugadores. En el caso de Chile en particular, la rama de hombres tiene historia larga ya, tiene de tradición muy antigua, de gente muy emblemática que ha estado la rama de hombres. La rama de hombres tiene historia que parte, yo diría, por los años 60 y tanto, y si no antes, de personas del Schoenstatt chileno que han aportado mucho en eso. Pero en algún momento determinado vino un decrecimiento y los madrugadores aportaron mucho, como los madrugadores, si algunos ven esto y han visto lo anterior, no tienen estructuras. Muchos madrugadores que quisieron más formación, algo más formal, se les ofreció la alternativa de entrar a la rama de hombre y ellos han aportado con su entusiasmo, con sus características, la fundación o refundación de muchos grupos de ramas de hombres en distintos lados. En este momento la rama de hombres tiene presencia en Chile, voy a partir por el norte, en Quillota, en Viña hay dos centros, que es en Los Pinos y en Agua Santa. En Santiago la rama de hombres tiene presencia en Nuevo Belén, en Campanario, en Providencia, en Bellavista. Luego tenemos rama de hombres en Rancagua y en Los Ángeles. Y estamos tratando de refundar, porque en ambas ciudades hubo en algún momento rama de hombres, en Concepción y en Temuco. Eso habla un poco de la realidad del hombre o del varón más involucrado en el quehacer, no solamente de la iglesia, sino que también en particular dentro de Schoenstatt, aportando, digamos, a la iglesia. Para ti, en lo personal, ¿qué ha significado asumir el desafío ahora como asesor formal de la rama de hombre y tu experiencia previa? En lo personal, ¿qué te ha significado, Octavio? Un desafío enorme. Si hay algo que yo diría en general a los varones nos cuesta, pero lo hago en forma muy humilde, es la consecuencia. O sea, yo creo que el esfuerzo permanente por recomenzar cada día de nuevo en aquellos aspectos en donde uno sabe cuáles son sus carencias, digamos, cuál es su precariedad, es tomar conciencia de que uno es un instrumento. Yo veo a mi alrededor y veo que hay personas mucho más brillantes que yo en distintos ámbitos, en poder entregar, digamos, su tiempo y su servicio. Pero si Dios me pide esto, yo he dicho que sí, sabiéndome que soy un instrumento de Dios y que Dios quiere de alguna manera, a partir de mi realidad, poder hacer algo, y por lo menos Dios dispone de mi disposición a dejarme conducir, a ser un instrumento en lo que Él quiera y en la medida que pueda hacer un aporte desde mi realidad en donde estoy. ¿Y cuál sería, según lo que tú ves ahora, el mayor desafío o los desafíos que ves para la rama de hombre como asesor hoy día? En este momento la rama tiene un desafío enorme, que es poder crecer. O sea, necesitamos también crecer, digamos, en número, también en profundidad, digamos. Ese es un desafío permanente. Acabamos de tener nuestro campamento nacional de la rama de hombre, que se hace siempre a comienzo de enero, la primera semana, y las conclusiones o los desafíos van en esa línea. O sea, necesitamos mayor interioridad, necesitamos potenciarnos entre nosotros mismos, necesitamos llegar a otros, necesitamos tener más gente en nuestra rama. Y bueno, y ahí empieza la interacción con otros estamentos que tienen que ver con la realidad del hombre. En Chile en particular, desde hace 6 años más o menos, que trabajamos como columna de hombre. Eso es re interesante porque era algo que no existía, y a partir de un impulso muy grande que nace de la Federación de Hombres, pero que también se toca con el anhelo de las otras comunidades, de poder tener en el año algunas actividades que nos convoquen a todos y que de alguna manera entre todos podamos potenciarnos y ayudarnos y estar al servicio del otro. Por ejemplo, ¿podrías describirme en 2 palabras qué es esto de la columna de hombres, que debe ser algo desconocido para los auditores? sí, el padre fundador habló siempre, digamos, de las columnas que existen en Schoenstatt, que convocan la realidad más afín de acuerdo al estado que uno tiene. Está la columna femenina, está la columna familiar, la columna sacerdotal, y existe la columna de hombre, que parte con quienes integran, por así decirlo, la columna de hombre, quienes los convoca. Está
los hermanos de María, que en el caso de Chile, cierto, tenemos a Pedro Dillinger, que es el hermano de María que mayor presencia ha tenido acá, y que tiene a uno de sus novicios en formación, Felipe Poblete. Y después está la federación, la rama de hombres, y nosotros en Chile hemos querido integrar también en esta columna a los madrugadores por la integración más vital, la conexión que tienen. No todos son de Schoenstatt, pero muchos sí adhieren a todas estas cosas, y la verdad es que han sido para nosotros muy importantes, digamos, en la participación. Pero además en Chile han surgido dos realidades que no estaban, por así decirlo, en la estructura inicial, y que son dos realidades que van respondiendo a la inquietud de grupos de personas que se asocian en un momento determinado, ya sea por edad, y que son los profesionales jóvenes que surgen en Campanario, que son chiquillos que han salido de la juventud universitaria, que empiezan a trabajar y que sienten la necesidad de poder seguir trabajando juntos. Y el año pasado ha surgido en torno al santuario de Bellavista, Providencia, pero que también ha empezado a crecer también en provincia y también en Santiago, hacia Nuevo Belén, Maipú, la rama de los forjadores. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos ramas, por así decirlo, que son personas, adultos jóvenes que ya empiezan en el ámbito laboral? Es que los profesionales jóvenes es una rama más bien de transición, de 3 años más o menos tienen un plan formativo de ellos, que todavía ellos están buscando algo. Y probablemente surjan vocaciones ahí para la rama de familia, podría ser también eventualmente para la federación, podrían ser también algunos que permanezcan en esa rama por más tiempo, pero ellos se llaman más de transición. Están buscando aún o pendiente una definición vocacional. Exacto, dentro de Schoenstatt. Exactamente. Y los forjadores, ellos dicen que son ya más hombres que sienten un llamado muy fuerte, digamos, a ser actores en el cambio de la sociedad, involucrados con el quehacer en la realidad del mundo hoy. Pensándose como varones ellos. Como hombre y su aporte a la sociedad, insertos, digamos, en esta realidad. Entonces, la columna de hombres convoca todas estas realidades. Tratamos de tener un par de actividades durante el año en común, pero estamos partiendo. Es decir, esto es un trabajo que puede que dure muchos años y es una instancia más bien de coordinación, respetando la originalidad de cada uno de nosotros. Y esto quisiéramos de alguna manera también poder replicarlo. Queremos que esto pudiera surgir también en Argentina, en tantos otros lugares, digamos, en que también la realidad del Schoenstatt es que normalmente hasta ahora la masividad es hacia el mundo más femenino, por algunas razones que tienen alguna explicación en la historia de Schoenstatt, pero que no en el momento ahora es más largo de explicar, digamos. Pero lo importante es que también en esos ámbitos el hombre en Schoenstatt está teniendo un mayor protagonismo, digamos. Y yo diría, si comprendo bien lo que me has dicho, que esta columna de hombres, si bien están los hermanos de María de algún modo presentes, ¿verdad?, pero es sobre todo una columna de laicos por el número de organismos que me has mencionado, ¿no? Federación, rama, madrugadores que aportan madrugadores y los otros dos grupos que mencionaste, forjadores y profesionales jóvenes de Campanario. Son laicos en acción, ¿no? Son laicos schoenstattianos, no todos schoenstattianos, o sí, en la columna se reúnen solo schoenstattianos. Estoy pensando en los madrugadores no schoenstattianos. Claro, la columna convoca básicamente al mundo más de Schoenstatt. Y es interesante también porque en esta red de contactos que tenemos, digamos, y que vuelvo a mencionar a los madrugadores que también han aportado mucho, y en mi caso particular que me toca viajar muchas veces, visitar las comunidades de madrugadores, en todos estos lugares también ha empezado a surgir la inquietud de fundación de rama de hombres. En concreto en Costa Rica estaría partiendo en marzo de nuevo un grupo de la rama de hombres, tenemos contacto en Colombia. También en México el padre Jorge se ha llevado el anhelo, digamos, de poder hacer algo ahí, y estoy seguro que nos va a ayudar. Y existen ya ramas de hombres que funcionen, con las cuales queremos tener contacto en Paraguay, en Ecuador, en Brasil, y no me cae la menor duda de que estos sueños que tenemos nos van a llevar a poder también actuar en forma coordinada, aprovechando todo lo que son los medios de comunicación masivos, digamos, que los hombres podamos tener también una importante presencia en Schoenstatt, no por el número, sino que por el rol que Dios nos regala y que estamos llamados a cumplir. Y ese es un enorme desafío para todos nosotros también. Octavio, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros conversando sobre los laicos y los hombres en acción dentro de la Iglesia.
y tal vez en una ocasión posterior podamos profundizar sobre lo que es la rama de hombres, su misión, sus tareas, su organización tal vez más en detalle, para darla a conocer a los auditores. Quiero agradecerles su atención y espero que esto sea de utilidad y sirva para difundir la presencia de los laicos y motivar la presencia de nosotros como laicos dentro de la Iglesia y en el movimiento.